que la Biblia diga que otro haya caminado sobre el mar, se lanzó, escogido por Dios, un hombre de Dios, un gran apóstol, sí, que mostró de pronto situaciones de debilidades en su carácter, sí, pero fue canalizado y llevado y consolidó un carácter fuerte, sólido, que eso precisamente entonces es lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bueno, entonces, después de esto, después de hablar de temperamento, vamos a hablar entonces de carácter. Entrañas que Dios formó en nosotros. Entrañas. ¿Qué son las entrañas de Dios en nosotros? Formadas por Dios en nosotros. Pensamiento, sentir, corazón, emociones. El carácter se define como el conjunto de rasgos, cualidades. Cualidades significa todo lo que es positivo. Lo contrario a cualidades son defectos. Cualidades y características que forman la naturaleza de una persona y que se manifiestan en el comportamiento, acciones y reacciones ante diversas situaciones. Es una combinación de factores innatos y adquiridos que determinan cómo una persona piensa, siente y se comporta. Entonces, tanto el temperamento, vamos a ver, el carácter entonces tiene dos fuentes en las que se alimenta. Una que tiene que ver con el temperamento. Carácter y temperamento no actúan separados, sino actúan de forma conjunta. Pero el carácter, a diferencia del temperamento, es que es, por decirlo de alguna forma, más modificable. El temperamento, al ser innato, es una condición que la ciencia llama biológica, ¿no? Es un diseño que tengo yo ahí y una tendencia a comportarme introvertido o extrovertido. El carácter, que es el tema que nos ocupa, es modificable. Usted y yo tenemos decisión y determinación para poder influir en tener o un carácter sólido o un carácter débil. Muy bien. A continuación se detallan algunos aspectos claves que forman la definición de carácter. Rasgos. Existen rasgos morales y éticos. O sea, cuando hablamos de moralidad, lo que estamos hablando es de qué es bueno, qué es malo. Incluye aspectos como la honestidad, valores, la integridad, la lealtad, la justicia, la responsabilidad. Entonces, de ahí decimos entonces que el carácter de una persona puede ser entonces, si nació en un ambiente donde es fácil mentir, pues entonces le va a ser fácil ser deshonesto, mentir y engañar. Se modificó su carácter, se corrompió su carácter. Pero si está en una familia donde el principio es integridad, donde se dice, mira, hijo, mira, hija, no encuentra a la mamá de pronto pegando ni mentirillas pequeñas ni mentirillas grandes o mentirotas, no, el papá tampoco, no le dijo, no está en eso de que no le diga mamá, porque guardemos esto en secreto, es un secreto tuyo y mío, y no es un asunto de familia. Pues entonces, si el hijo o la hija nació y creció bajo estos principios, entonces está desarrollando un carácter sólido, fuerte. Pero si usted no nació ahí y ha desarrollado un carácter viciado, débil, propenso a la
a todo lo contrario, a la deshonestidad, a la deslealtad, a la injusticia o a la irresponsabilidad, pues entonces usted hoy, usted mediante la fuerza que da el Señor, porque la Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, bajo esas capacidades de Dios, nosotros decidimos volvernos a Dios, al diseño de Dios y trabajar por eso. Rasgos emocionales involucran cómo una persona maneja y expresa sus emociones, como la empatía, la resiliencia. Resiliencia es la capacidad de recuperarse rápido de situaciones adversas. Entonces, emocionalmente hay gente que está llorando la muerte de la abuelita que fue en 1999. Dice, no me puedo recuperar porque ella era como mi mamá. Y no puedo recuperarme, no me pasa, no me baja, no tiene. Bueno, ¿por qué? Porque ese rasgo de carácter tiene que determinar usted cómo fortalecerlo y decir, yo me levanto de aquí. Yo voy a tener resiliencia. Dios levanta al caído. Dios está con la mano extendida para decir, no, emocionalmente no vas a seguir caído toda la vida. No vas a seguir llorando de que porque nunca conociste a tu papá biológico, no sé dónde está, no lo conozco, no sé. No vas a seguir llorando toda la vida de que alguien te dijo que eras adoptado y te lo creíste y que no te sientes parte de la familia. No vas a seguir llorando de por vida de que papá no es afectivo, de que papá no te abraza, de que papá no. Usted dice, yo voy a desarrollar un carácter fuerte, porque quien me formó a mí me hizo con este diseño. Por eso es otra vez tan importante saber quién me hizo, cómo me hizo, y que las debilidades que presenta mi temperamento y mi carácter no fue Dios quien las diseñó, sino que se deformó. Pero hoy que tengo capacidad y libre albedrío, esta palabra tiene que ver con sanidad de mente, de corazón, del alma, para decir, aquí yo no voy a arrastrar situaciones que me van a mí a mantener con un carácter débil. Y ya vamos dentro de unos minutos a hablar de por qué entonces el carácter es tan importante. Afectan la estabilidad emocional y la capacidad para enfrentar el estrés y los desafíos. Entonces, cuando alguien está emocionalmente afectado, termina ante la incapacidad de enfrentarse a los grandes retos. Los hombres y las mujeres fuimos creados para tener buen éxito. Diga conmigo, fui creado. Mis entrañas, Dios las formó para tener buen éxito. Ya le di 2 ejemplos. No es porque sea flemático que tiene menos capacidad o porque sea sanguíneo que tiene más capacidad. No. A ambos, 2 temperamentos bien marcados hemos visto, y a ambos Dios los formó con grandes propósitos y cumplió los grandes propósitos con ellos aquí en la tierra. Entonces también como padres nosotros no tenemos por qué estar modificando el temperamento de nuestros hijos, porque no lo vamos a lograr, los vamos a dañar si queremos. Si tenemos a un flemático y tenemos a un sanguíneo y queremos que el flemático se comporte como sanguíneo o el sanguíneo como flemático, porque estamos alterando el diseño de Dios. Lo que tenemos que entender entonces es, bueno, Señor, yo necesito poder
colaborar, enseñar, motivar, instruir, canalizar, ayudarle a mi hijo a comprender para que pueda entonces tener un carácter sólido. Rasgos intelectuales se refieren a las actitudes hacia el aprendizaje, o sea, esto es del carácter, la curiosidad, la apertura mental y el juicio crítico. No quiero, voy a ir un poco rápido porque no quiero parecer demasiado teórico, no es la intención del estudio. Rasgos sociales, sí, quiero que usted sepa, todo esto influye en lo que tiene que ver, pues, nuestro carácter. La capacidad para ser sociable, asertivo, cooperativo, respeto hacia los demás. Componente del carácter. Y es, ya aquí vamos entrando entonces, precisamente, ¿cómo puedo yo trabajar? ¿Cómo puedo trabajar el carácter? Y entonces quiero devolverme a aquellas primeras preguntas. ¿Qué pasó? Me salí completamente. Que es ¿por qué y para qué tratar el carácter? O tratar el tema del carácter. ¿Por qué o para qué? Porque si no, entonces, si no entendemos la importancia, entonces el estudio queda ahí como quien dice, bueno, muy bonito, entendí esto, entendí lo otro, pero ¿en qué me sirve para la vida? ¿En qué sé yo que esto realmente voy a empezar a trabajar? Mire, hoy compartía con mi esposa y yo le preguntaba, si yo hiciera un ejercicio hoy, si yo le pregunto a usted, si yo le digo, tiene 5 minutos, tome este micrófono, dígame usted, hábleme de su carácter, del carácter suyo, del que usted tiene. Dígame, ¿qué carácter tiene usted? Respóndame la pregunta, ¿qué carácter tiene usted? La segunda pregunta, ¿qué ha hecho usted para tener el carácter que tiene hoy? La respuesta que yo le doy con honestidad es, número 1, yo todavía no he completado, o Dios todavía no ha completado en mí el carácter o el nivel del carácter a donde quiero llegar. No lo he alcanzado. Pero sí quiero compartirle qué es lo que Dios me ha permitido hacer para llegar donde estoy. Una de esas cosas, quiero entrar hablando de cosas y valores que forman nuestro carácter. Y ahí mismo trataré de lo que está deformando a nuestro criterio el carácter. Hoy en día hablamos de las redes sociales y las redes sociales son muy buenas si se supiesen utilizar o si el carácter de quien las utiliza es sólido. Pero ¿qué es lo que está pasando con las redes sociales? Las redes sociales, en muchos de los casos, como el que las utiliza no tiene un carácter sólido formado, entonces está deformando más el carácter de esos muchachos, incluyendo jóvenes como ustedes en la casa de Dios, en la iglesia o de hogares cristianos. Mire que
Se dice que las redes sociales, los reels, están deteriorando el cerebro humano. Porque los muchachos se ponen, y los adultos o quien ya tenga la adicción, pasa un reel y pasa el otro y pasa el otro, y el cerebro termina programado para no aprender nada. Entonces, usted le dice a un joven, dígame 10 textos bíblicos. No se lo dice. Y todos los domingos está en la iglesia. Y todos los domingos. Mire, cuando yo tenía 14 años, comenzábamos con los jóvenes de la iglesia y toda la semana nos aprendíamos un texto de la palabra. Por lo menos toda la semana. Cuando usted cuenta eso, al año son 52 textos de la Biblia que usted tiene memorizados en su mente y en su corazón. Y usted escucha a hombres de Dios, a la generación de los 80, de los 90, hombres, hermanos, que andaban la palabra, que la escribían y que la memorizaban. Y que tuvimos una generación de hombres que tenían en su mente y en su corazón la palabra. Entonces tenemos una de las cosas, estoy mencionando una de las cosas que está deformando el carácter de la juventud, el diseño original que Dios dejó en los jóvenes, en el ser humano, ahí donde te formó Dios en el vientre de tu madre, para que tuvieras buen éxito. Cuando los muchachos en su tablet, escúcheme esto es serio, nos corresponde hablarlo, lo seguiremos hablando. Yo le pregunto a usted, ¿cuán aburrida es la vida sin el celular? ¿Cuán aburrida es la vida sin la tablet? ¿Se imagina usted un fin de semana sin celular y sin tablet? Cuando yo tenía la edad de ustedes, yo no estaba pensando, porque ni tan siquiera tenía ni el teléfono ese de fijo, porque de la única casa donde había teléfono fijo era de mi abuela, y era un lujo ese que se le daba vuelta así para marcar cada número. No estaba pensando, pero sí, entonces tenía que ocuparme para ir a la palabra. Y hoy esto que estoy diciendo, aunque parezca, no tiene nada de anticuado. No tiene absolutamente nada anticuado. Yo lo que le pido a la juventud, acabo de decir, la tecnología es muy buena, la ciencia aumentará y nos estamos viendo y nos hemos visto beneficiados por la ciencia y aplaudimos eso, pero como todo, el mal uso o el exceso del uso de las tecnologías o la forma en que utilizamos las tecnologías está deformando. Y a veces uno dice, la pregunta que uno hace es, ok, vamos a trabajar entonces en fortalecer, en tener un carácter sólido. Yo hago el ejercicio y les digo, mire, sobre qué temas de actualidad usted puede tener una conversación, por lo menos de 5 minutos, donde se hable de sustancia. Yo les pregunto a ustedes, háblenme
un poco de lo que está sucediendo en los últimos días en la política de los Estados Unidos. Y alguno me va a decir, mire, yo lo que me sé es que casi matan a Trump. Y esa es la conversación que tienen. Y algunos ni se saben todavía, no se han enterado. No se han enterado. ¿Qué dijo Trump? ¿Cuál fue la reacción de Trump? ¿Qué es lo que está pasando en la política? Se moderó porque los ánimos estaban en un ataque terrible de demócratas para republicanos. Y entonces, del lado demócrata dice, vamos a bajar el tono, no vamos a estar caldeando ánimos, no vamos a porque entonces esto es lo que está dejando. Nuestro discurso, en vez de estar siendo positivos, está marcando o está incidiendo más en la violencia y esto y lo otro. ¿Qué sabe usted? Porque lo que nosotros le metemos a esta mente, a las entrañas que Dios formó en nosotros, a la mente, al corazón, a los pensamientos y a las emociones, lo que nosotros alimentamos es lo que vamos a hablar y lo que vamos a producir. Y entonces hoy tenemos en las universidades gente que ya está diciendo las habilidades blandas de los alumnos carecen. ¿De qué carecen? De capacidad de comunicación y carecen de capacidad de análisis. Y si entonces hay una generación que no sabe analizar, que no sabe procesar, que no sabe hablar, pero yo tengo esperanza, yo estoy aquí ante jóvenes que están captando un mensaje y yo tengo esperanza que este trabajo traerá frutos, fruto en los padres, fruto en los jóvenes, fruto en las familias, y tengo confianza de que tendremos a partir de ahora jóvenes con conciencias para trabajar en su carácter y que van a pasar los años y que vamos a ver gente con esa capacidad de Dios para liderar, para influir en otros y para hacer el reino de Dios y para establecer familias, porque ustedes son las próximas familias que integrarán la iglesia del Señor, para formar matrimonios. Los próximos matrimonios que se celebrarán en esta casa son de ustedes. Aleluya. La pregunta sigue siendo entonces, ¿por qué y para qué tratar el tema del carácter? ¿Por qué? Porque si yo lo dejo a que me salga el carácter, como sea, que me salga, el TikTok no te va a formar el carácter. Hijo, hija, escúchame, el TikTok no forma carácter. Los reels que pasas viendo no forma carácter, el carácter sólido de Dios. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de carácter sólido? Mira, que te va a llegar el desánimo y usted va a decir, cuando hay alguien con carácter, usted dice incluso, yo sabía que el desánimo me iba a llegar. Yo sabía que la tentación para abandonar la iglesia me iba a llegar. Yo sabía que en el colegio y que en la universidad iba a tener un grupo de presión. Pero como yo tengo un carácter sólido, sé a lo que tengo que decirle no, porque ya dije sí a Cristo Jesús. Aleluya. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que formar un carácter sólido te lleva por el camino de la victoria y del éxito. No tengo que preguntar aquí quién quiere tener éxito. Todos los que estamos aquí, sin duda alguna, si estoy equivocado, me levanta la mano el que quiera tener fracaso. Pero sin duda alguna estoy ante un auditorio de gente que lo que quiere
es tener éxito de Dios, bendición de Dios, principalmente en las tres áreas o las tres cosas, tres profesiones de la vida que empecé diciendo en este mensaje. Así es que entonces, cuando usted ve, y estaba respondiendo la pregunta, ¿por qué? Me quedan unos pocos minutos, voy a cerrar a las 7. ¿Por qué entonces llegué yo acá? ¿Cómo llegué yo acá? ¿Qué hice? Dije, mi carácter está en proceso. Yo no he alcanzado todo todavía. Tengo que decir, reconociendo que Dios me ha permitido llegar hasta aquí, sí tengo que decir que soy un hombre de victoria, que soy un hombre que Dios ha dado victoria y que soy un hombre que Dios ha dado éxito y que lo ha dado a mi familia y que lo está dando a mis hijos y que estamos trabajando y que lo está dando a la iglesia y que por eso transmitimos. Dicho esto, porque esto es mi reconocimiento a Dios, ha sido Él, ha sido Dios, ha sido el Espíritu Santo, ha sido la palabra el que me ha traído hasta aquí. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido en la formación del carácter? Voy a hablar entonces de una de las cosas. Se llama disciplina. La disciplina es la capacidad para hacer lo que tengo que hacer, aunque no quiera hacerlo. La determinación, la voluntad para hacer lo que tengo que hacer, aunque no quiera hacerlo. Y esa disciplina, ¿cómo llegué a entender eso? Bueno, me ha interesado siempre que veo un hombre exitoso o sé de un hombre que ha alcanzado grandes cosas, siempre me pregunto por qué y cómo llegó ahí. ¿Cómo llegó ese hombre a alcanzar? Y hace algunos años comencé a leer biografías. Y una de las biografías que se quedó en mi mente, en mi corazón, fue la de John Wesley. John Wesley era un niño que iba a la iglesia. No voy a contar toda la biografía de él. Nació en la iglesia, se sentaba allí, su mamá Susana lo llevaba a la iglesia. Un día tuvo un trato de Dios, la casa donde vivían se estaba quemando y a él lo sacaron por una ventana. Entonces un tizón encendido dice que sale de ahí. Bueno, pasa el tiempo. Al final de sus días, John Wesley ha tenido tanto éxito porque ha formado una organización sólida que hoy está a nivel mundial, y además de eso había escrito 200 libros. Yo comienzo a ver entonces qué hizo John, cómo era su vida, y la vida de él era una vida de disciplina. Nunca se acostaba después de las 10 de la noche y siempre se levantaba a las 4 de la mañana. Y se levantaba no a tomar café y a ver que los pajaritos cantaran. Se levantaba a orar, se levantaba a buscar de Dios y se levantaba a leer la palabra. Y además de eso, después de orar y de leer la palabra, salía a hacer ejercicio, salía a correr. Así llegó no solo a tener éxito en su ministerio, un éxito intelectual y un éxito que trascendió generaciones, porque él ya murió hace muchísimos años, sino un éxito que tenía que ver también con su salud,
porque en los días de él, cuando la expectativa de vida era menor que la actual, llegó lúcido, sano y trabajando a los 85 años, cuando Dios lo llamó a su presencia. Uno pregunta y uno dice, ¿cómo fue que llegó y desarrolló este carácter, esta determinación, esta fuerza de voluntad? ¿Cómo es que alcanzó allí? Y usted se da cuenta que usted estudia esto, y cuando usted estudia, todos los hombres que han tenido éxito es porque han tenido un carácter sólido y han trabajado en él y han desarrollado esto. Leía de un hombre, un escritor, se llama Stephen, usted lo puede buscar. No es solamente como mención, pero este hombre ha vendido más de 500 millones de copias de sus libros. Todavía está vivo. Más de 500 millones de copias de sus libros. Y él determinó todos los días escribir 2000 palabras, por lo menos 2000 palabras. Cuando usted, en ese resumen, muchos de sus libros se han convertido en películas de Hollywood. Muchos de sus libros. El éxito, cuando usted multiplica 500, aunque estamos hablando de un éxito, no del buen éxito, si quiero subrayar eso, este hombre no lo enmarco dentro de los buenos éxitos, sino del éxito ese, humano. Lo que ha tenido es un éxito humano. Este éxito tiene que ver entonces, multiplique usted 500 millones de libros vendidos por 10, barato cada dólar, son 5,000 millones de dólares en libros vendidos. Pero ¿qué es lo que usted encuentra? Usted encuentra una disciplina, una constancia. Cierro con esto. Jóvenes, trabajemos, ¿no le parece? ¿Cuántos están dispuestos aquí a trabajar su carácter en el área de la disciplina? Tips que les doy para que lo hagan. Plantéese metas concretas. Si usted quiere desarrollar conocimiento, no diga voy a empezar a leerme libros. Diga voy a empezar a leer 5 minutos diarios un libro. Y ve a ver hasta dónde puede llegar, si hasta los 20 minutos diarios. Pero llueve, truene, esté cansado. Y si un día por algo no lo hizo, usted lo retoma. No se dé por caído, no se dé por vencido. Pero usted comenzó a desarrollar entonces. Estoy dando asuntos prácticos. Dije que esto también que tenga la filosofía de un taller. Yo quisiera y deseo en mi corazón escuchar testimonios dentro de un tiempo, a mediano plazo y a largo plazo, de gente de muchachos que me digan, yo capté el mensaje, Dios me habló y empecé a desarrollar carácter. Comencé, porque usted no puede simplemente decir, yo voy a abandonar el TikTok y nunca más. No estoy tampoco diciéndole eso, pero usted tiene que hacer cambios, aunque sean pequeños, pero significativos, y la forma de desarrollar disciplina es, usted tiene que ver, cuando usted agarra un libro, tiene que decir, ¿qué voy a alcanzar yo con esto? ¿Qué alcanzo yo cuando comienzo a ser un lector?
Su intelecto se expande, su conocimiento se expande, el vocabulario y la forma de expresión, y no solo de expresión, sino de comunicación escrita, se mejora. Y ya a partir de allí, entonces usted dice, estoy trabajando mi carácter. Igual cuando si usted lo lleva esto a la vida de oración, usted no puede decir voy a orar. Usted tiene que ser determinado, y para alcanzarlo tiene que incluso establecer una hora. Yo a tal hora, 5 de la mañana, voy a estar orando. Antes de irme para el colegio, antes de irme para la escuela, porque Dios es primero. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Estoy hablándole a una generación a la que Dios hizo para que tuviera éxito. Y esto es lo que sucede. Entonces el responsable de tener un carácter sólido es usted y soy yo. Usted va a hacer ejercicio. Yo no digo voy a hacer ejercicio. Usted tiene que plantearse y decir cuántas veces va a hacer ejercicio. Yo esto lo aprendí y honestamente se lo digo. Ahí está mi esposa y ahí están mis hijos. Aprendí la disciplina de hacer ejercicio todos los días que puedo hacerlo. Normalmente los sábados y los domingos no lo hago. Pero estoy cansado. No digo yo aquí me voy a quedar. No, yo voy. ¿Por qué? Número 1, quiero cuidar la salud que Dios me dio. Yo tengo claro que yo no estoy sano por hacer ejercicio. Yo estoy sano porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario me sanó. Pero sí estoy claro que tengo que cuidar la salud que Dios conquistó por mí. Número 2, hago ejercicio porque quiero tener más energía. La gente que no hace ejercicio vive durmiéndose y bostezando. O sea, cuando yo veo algo bostezando desde aquí, yo digo, falta ejercicio. Cuando usted hace ejercicio, tiene más energía. No, se vale estar cansado de vez en cuando. Y hay otras razones, pero entonces yo busco, y yo digo, mi hora de hacer ejercicio la tengo clarísima. Y sigo trabajando, y sigo trabajando, y sigo trabajando, porque yo creo que el éxito está en desarrollar carácter, y el carácter se desarrolla desarrollando disciplina. Desarrollando disciplina, alcanzo metas. Alcanzando metas, hermano, usted lo ve a mediano plazo, hágalo, por favor, hágalo. Comience a leer un libro hoy y usted va a sentir alegría y cierta realización cuando llegue diciembre, es decir, me leí un libro y aprendí A, B y C. Un día agarré un libro, se llama Padre Rico, Padre Pobre, que se lo recomiendo a todo mundo, se lo he recomendado. No es la Biblia. Usted no agarra un libro para decir todo lo que dice el libro lo voy a hacer. No, se agarra el libro y aprende y mira a ver qué puede aplicar. Y yo aprendí rapidito en lenguaje sencillo algunas cosas. ¿Ah? ¿Qué son pasivos? Lo aprendí. ¡Pum! ¿Qué son activos? Lo aprendí. Activo es todo lo que mete dinero en mi bolsa. Pasivo es todo lo que saca dinero en mi bolsa. Principio de finanzas.
Segundo principio que aprendí, si usted quiere multiplicar su dinero, compre barato y venda caro. La gente hace lo al revés, compra caro y vende barato. Y usted ve a la gente pobre así. Principios. Y usted dice, fui a una charla fui a la librería, hice una pequeña inversión, invertí mi tiempo, me leí libro y tengo conceptos claros para compartirlos con ustedes, para compartirlos con mis hijos, para aplicarlo en mi vida. Yo digo, son principios financieros. Formación del carácter. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la gloria de Dios y lo estamos haciendo en grande. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tengo confianza en el Señor y expectativa de que esto dará mucho fruto. Tengo confianza de que estoy ante ovejas que saben escuchar la voz del buen pastor para decir, voy a comer este pasto y estas aguas de reposo me apacentarán. Amén. Póngase en pie, por favor. Damos gracias. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Señor. Dios mío, gracias te damos por esta verdad que Dios mío, se nos recuerda, se nos establece en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú formaste nuestras entrañas. Tú formaste, Señor, nuestro ADN. Tú formaste, Señor, nuestras emociones y pensamientos y temperamento y corazón. Tú lo formaste, Señor, y yo cuidaré lo que tú hiciste en mí. Yo quiero escuchar a esa juventud y que lo escuche el Señor, diciéndole, Señor, yo voy a cuidar lo que tú hiciste en mí. Ahí en el vientre de mi madre, lo que tú hiciste, yo lo voy a cuidar. Diga conmigo, gracias por esta salvación tan grande, que es por medio de Jesucristo, por la sangre de Cristo y por la palabra que me limpia de todo aquello que ha hecho que en mí se noten debilidades. Hoy determino trabajar bajo la guía del Espíritu de Dios para que mi carácter sea sólido, sea estable y mi vida sea para la gloria de Dios y para bendición de todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.